Buenas noches a todos, mi nombre es Jimena Valenzuela y en esta tarde, noche ya, quisiera compartir con ustedes un tema que creo que nos va a ayudar, ¿sí? Que tiene que ver con algo que experimentamos día a día, porque vivimos en una sociedad y no es que estamos apartados, ¿sí? de la interacción con otras personas, y esto es la resolución de conflictos. Quisiera, en primer lugar, agradecerle al pastor Antonio por permitirme compartir este tema con ustedes y espero que realmente sea de bendición. Ustedes saben que hay algo que en nuestra mente quizás existe y es que conflicto es sinónimo de problema. Y déjenme decirle que no es así. El conflicto no siempre tiene que ver con un problema. El conflicto no siempre, ¿sí? es estar en problema con otra persona. No son sinónimos. Nosotros vivimos en una sociedad que genera conflictos. Nosotros podemos tener conflictos internos, conflictos propios. Incluso a veces podemos tener conflictos espirituales. Mientras exista la capacidad de pensar, mientras existan en nosotros emociones, va a haber conflictos. Ahora, el tema no es el conflicto, sino la manera en que yo enfrento este conflicto. Quisiera mostrarles una presentación para poder hacer un poco más visual esta charla, ¿sí? Que no siempre me tengan que estar mirando a mí. Y allí ustedes ven, ¿sí? Distintos hogares, distintas casas, con personas. Cada hogar es diferente. No todos tenemos la misma estructura familiar. Hay personas que viven solas, hay personas que viven solo con su esposo, con su esposa. Hay otros que viven en una familia que es multitudinaria, ¿sí? Quizás varias generaciones juntos. Otros que viven con sus hijos. Cada uno sí tiene su particularidad. Por eso quisiera aclarar que en este video, en esta charla, vamos a ver generalidades, ¿sí? Aspectos que nos involucran a todos, pero las particularidades, esas cosas que tienen que ver con mi propio vivir, ¿sí? Con mi propia esfera, eso iría aparte, porque no conozco la realidad de ustedes. Y si hablo de mi realidad, quizás no sea justamente la que ustedes están viviendo. Dicho esto, quisiera que ustedes miren esta imagen y un ratito, ¿sí? Traten de buscar los detalles. Traten de ver allí qué es lo que están observando. Si están con alguien mirando, si están con alguien allí al lado, que puedan hablar entre ustedes y comentar, ¿sí? ¿Qué se les viene a la mente luego de ver esta imagen? Traten de buscar más allá de lo que simplemente se ve. Muy bien. Allí vemos a 3 personas que están mirando un mismo terreno. En este caso parece un campo. Por lo que yo observo, allí parece que es un lugar donde la vegetación puede crecer. Hay distintos matices de verde. Parece un campo bastante uniforme, ¿sí? Un terreno bastante uniforme. Ahora bien, estas 3 personas lo ven e imaginan cosas distintas. Si vos estuvieras ahí, quizás imaginarías algo de esto o quizás otra cosa. Quizás podrías imaginar allí tu casa, ¿sí? Si es que no tenés casa propia. Quizás podrías imaginar allí una iglesia, eh, un club, no lo sé. Pero en el caso de estas 3 personas, imaginan eh, algo que tiene que ver con ellos. La señora no nos explica acá quiénes son cada una de estas personas, pero yo miro a esa señora y me imagino una persona que es emprendedora, que es empresaria, ¿sí? Que es alguien que está imaginando un proyecto empresarial. Y allí ella se imagina un shopping, se imagina un lugar donde
pueda albergar a muchas personas, darles trabajo, pero también tener sus ganancias. En el caso del niño, tiene una pelota en las manos y tiene también allí en su cabeza una herida. Me imagino a alguien inquieto, ¿sí? Alguien que está continuamente buscando hacer algo, jugar en este caso. Y por lo que sé, cuando se va a jugar a la pelota muchas veces se corre el riesgo de tener heridas, ¿sí? De lastimarse. Y en este caso el niño parece que ha sufrido algo de esto. ¿Qué se imagina él? Imagina lo que le gusta. Imagina un lugar de recreación, un lugar donde él pueda esparcirse, un lugar donde pueda quizás jugar libremente, ¿sí? En distintos horarios. Y finalmente vemos también allí una persona que parece acostumbrada a trabajar la tierra, una persona que parece acostumbrada a saber qué sembrar y en qué momento hacerlo y en qué lugar del terreno hacerlo. Y esta persona se imagina justamente un campo con un sembradío. Tres personas totalmente diferentes, tres personas totalmente, sí, no opuestas, sino complementarias, pero a la vez tienen distintos objetivos. Pero hay un solo terreno. Y esto genera un conflicto. Se dice que los conflictos surgen cuando al menos dos personas miran lo mismo, pero con objetivos distintos. Y en este caso tenemos tres personas mirando lo mismo, pero con un objetivo distinto. ¿Cuántas veces te ha pasado quizás que estés mirando algo y te imagines cómo hacerlo o tengas una idea, un plan para ese día y digas, el día de hoy, no sé, quiero hacer tal cosa? Y se lo plantees a la persona con la que vives o se lo plantees a esa persona con la que trabajas y esa persona tenga un plan totalmente diferente al tuyo. Pasa quizás común con el almuerzo, la cena, ¿qué vamos a comer? Y vos esperás que te digan, no sé, eh, unos ravioles, unos fideos, ¿sí? Unas milanesas de soja con puré, y la otra persona te dice, no, lo que yo quiero comer es esto otro, y vos decís, pero yo quería esto otro, ¿sí? Miramos lo mismo con objetivos diferentes. ¿Por qué? Porque somos diferentes, ¿sí? Porque no somos calcos de otro. Ahora bien, ustedes saben, no existe un solo tipo de conflicto. Se dice que existen 4 tipos de conflictos, ¿sí? 4 tipos de conflictos que no son simultáneos, ¿sí? No convergen todos, sino que son distintos, diferentes. El primero, ¿sí? El primer tipo de conflicto es el conflicto auténtico. ¿A qué se refiere con auténtico? Se refiere a real. Realmente existe un conflicto, ¿sí? Y eso es lo que veíamos en la imagen anterior. ¿Por qué era real? Porque había objetivos diferentes. ¿Por qué era real? Porque realmente había un solo campo, había un solo terreno. Entonces, existe un motivo para tener un conflicto. ¿Cuántas veces te has encontrado en conflictos reales? Realmente tenés un motivo para estar en conflicto. El siguiente conflicto es el conflicto latente. Latente, ¿a qué se refiere? Algo que no ocurrió, algo que está por ocurrir. Se habla mucho de la autoprofecía, ¿no? Nosotros imaginamos algo y después lo llevamos a cabo. Y el conflicto latente tiene que ver con esto. Todavía no ocurrió el conflicto. Todavía no le preguntaste a la otra persona qué quiere comer. Todavía no le preguntaste a la otra persona a dónde quiere ir. Todavía no le preguntaste cuáles son los planes para este día. Sin embargo, en tu mente ya recreaste ese diálogo y ya pensaste en lo que el otro te puede te puede responder, perdón, en lo que el otro te puede decir. Y entonces, en base a eso, vas después y hablas con la persona, ya con ese prejuicio de que te va a responder de la manera en que no querés. Hoy por hoy estamos en cuarentena, ¿sí? Y aunque se ha quizá disminuido el estrés de viajar, ¿sí? Se ha disminuido quizás el estrés de llegar a distintos lugares a ciertos horarios, no se ha disminuido lo que es el conflicto interpersonal, porque seguimos viviendo en sociedad. Y quizás
Algo que se da muchísimo ahora y tiene que ver con esto de conflicto latente. Justamente estoy a punto de tener un conflicto acá con mis gatos, y perdón. Justamente el conflicto latente se puede dar hoy por hoy en las redes sociales. Envías un mensaje, ¿sí? Envías un audio y esperas cierta respuesta o en cierto tiempo. Y esa persona no te lo da. Esa persona no te da esa respuesta. O no te responde en el tiempo en que vos esperabas. Y vos ya antes de mandar el mensaje, seguramente ya te estabas diciendo, no me va a responder por tal motivo. Y quizás el motivo no sea ese. Y aquí entramos en otro conflicto, el conflicto erróneo. No darnos cuenta, ¿sí? O no centrar nuestra atención en el verdadero motivo del conflicto. ¿Cuál es el verdadero motivo? Y en el caso que vimos del terreno, ¿el verdadero motivo cuál era? El verdadero motivo era que había un solo terreno. Ahora, ¿qué sucede, ¿sí? Si la señora que está allí, la señora empresaria, a mi parecer, quizás vos te imaginaste otra cosa de esa persona, ¿qué pasa si ella dice, no, yo quiero hacer un shopping acá, ¿sí? Y me interesa hacer este shopping por tal y tal motivo, pero estoy segura que el niño, ¿sí? No me quiere dejar hacer esto porque a él no le interesa un shopping, porque él tiene bronca contra mí, porque simplemente él no quiere hacer una plaza, a él no le interesa jugar, si tiene patio en su casa, si puede jugar en la vereda, él lo quiere hacer solamente para fastidiarme. Y entonces estoy centrando la atención, estoy mirando, ¿sí? Algo que no es real. Estoy mirando al actor, estoy mirando al otro individuo, me estoy equivocando. Por eso es un conflicto erróneo. El conflicto erróneo tiene que ver con que mi atención se haya ido a otra persona y no al motivo. ¿Cuántas veces en casa quizás, sí, o en tus relaciones de amistad, en el matrimonio, cuántas veces quizás con tus padres has pensado que ellos son los malos, que la otra persona es mala, que en realidad te está planteando lo que te plantea simplemente para fastidiarte? Te está planteando lo que te plantea porque no quiere aceptar que lo que vos decís es lo correcto, es lo bueno. Y entonces no te das cuenta del trasfondo. Esto es muy, muy común, ¿sí? No darnos cuenta realmente de cuál es el motivo del conflicto y centrarnos en la persona. Hay distintas emociones que nosotros tenemos y la que es más perjudicial, ¿sí? La que no tiene nada de positivo es la ira. Y la ira muchas veces la aplicamos a la persona. No aplicamos la ira al motivo, sino a la persona. Y en ese momento se dan palabras, se dan actitudes, emociones que generan en el otro heridas. Y esas heridas no son heridas físicas. La herida física sana. La herida física puede dejar una cicatriz y vos la mirás y decís, esto me pasó por tal y tal motivo. Yo tengo una herida acá en mi brazo, ¿sí? Cuando mi gato me mordió, y ya no duele, ya no sangra, ya cerró, pero veo la cicatriz y recuerdo qué sucedió, pero no me sigue doliendo. Ahora bien, la herida emocional, la herida que generamos con nuestra palabra, ¿sí? La herida que generamos con nuestra actitud, eso lleva mucho tiempo para sanar. Y el conflicto erróneo me lleva muchas veces, ¿sí?, a lastimar de esta manera. Vamos a darlo vuelta. ¿Cuántas veces te han lastimado con las palabras? Y quizás sí haya sido simplemente por algo erróneo. El último tipo de conflicto es el conflicto falso. ¿A qué se refiere con falso? ¿Qué es falso? Es algo que no existe, ¿sí? Hoy hablamos mucho de las fake news, ¿sí? Las falsas noticias. Estamos continuamente bombardeados por noticias. Si ustedes tienen redes sociales, les aparecen publicidades. Si prenden la televisión, tienen los canales de noticia. Si están en el celular, si entran a Instagram, si entran a Twitter, si entran a distintas páginas, estamos plagados de noticias. En nuestros grupos de WhatsApp,
¿Cuántas noticias circulan por nuestros grupos de WhatsApp? ¿Cuántas personas se escriben al día? Sí, los que tenemos más de un grupo de WhatsApp a veces nos saturan. Y en medio de todos esos saludos, mensajes y demás, ¿cuántas noticias falsas circulan? Un conflicto falso es algo que no existe, pero que causa una dificultad. En el ejemplo, ¿cómo sería un conflicto falso? Un conflicto falso sería si a cada uno de esas personas se le otorgara un terreno. Se le otorga un terreno a la señora, se le otorga un terreno al niño, se le otorga un terreno a la persona, sí, que sabe trabajar el campo. A los tres, a cada uno se le da un terreno. El tamaño es igual. Las condiciones son iguales. La fertilidad del campo es igual. La forma en que está el campo o el terreno hecho, ¿sí? Es el mismo. Son tres terrenos idénticos. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el niño no quiere el que se le otorgó, quiere otro. Quiere el de alguna de las otras dos personas. Y así puede ser cualquiera de los otros. Es decir, no hay motivo para enojarse, no hay motivo para tener un conflicto. Sin embargo, están en conflicto. ¿Por qué? Porque no quieren lo que se les da. Porque lo que se les otorgó no les gusta. Esto es muy común que suceda. Se cree que el 80% de los conflictos que nosotros vivimos, escuchen bien, el 80% de los conflictos que nosotros vivimos tienen que ver con uno de estos dos últimos, con un conflicto falso o con un conflicto erróneo. Es terrible esa estadística, ¿sí? 80% de los conflictos que a diario uno vive o es falso o es erróneo. El siguiente más común es un conflicto latente. Conflictos auténticos son muy pocos. Y hablando un poco de los conflictos personales, ¿sí? Me quiero detener un ratito en esto. ¿Cuántas veces nosotros tenemos conflictos con nosotros mismos? Quizás por nuestra autoestima, quizás por compararnos con los demás, quizás por nuestro perfeccionismo, ¿sí? Quizás por tratar de ser alguien que no soy, tener habilidades, cualidades de otro y no fijarme en las cosas buenas que tengo. Y por estar conflicto conmigo misma, genero conflicto con las personas con las que me relaciono. El conflicto espiritual. ¿Cuál es tu concepto de Dios? ¿Cómo ves a Dios? El conflicto espiritual, ¿sí? Genera que yo no me sienta bien y por ende no pueda hacer sentir bien a los demás. El conflicto espiritual genera que yo no sea feliz y por ende no hacer feliz o no ayudar en la felicidad a otros, porque yo no puedo hacer feliz a otro, cada uno tiene que tratar de ser feliz y compartir eso. ¿Cómo sería un conflicto espiritual? Bueno, ¿cuál es mi concepto de Dios? ¿Veo a un Dios distante? ¿Veo a un Dios al que no le importo? ¿Un Dios que simplemente está allí mirando cuando me equivoco? Y cuidado con esto, porque muchas veces a los niños les decimos cosas que no son. Les decimos, mirá que Jesús te va a castigar, ¿sí? Mirá que Dios se enojó con vos y ya no te quiere. No, no es así. Dios nos ama y nos ama siempre. No importa lo que hagamos, Dios nos sigue amando. Dios quiere que cambiemos, sí. Dios quiere que nosotros seamos más parecidos a Jesús, sí. El Espíritu Santo trabaja en nosotros, es así, pero Dios nunca nos deja de amar. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están continuamente buscando nuestro bienestar. Y si yo no tengo en claro esto, puedo tener un falso conflicto en mí, ¿sí? Un falso conflicto espiritual, un conflicto erróneo. Y un conflicto latente también. ¿Por qué? Porque ese concepto de Dios en algún momento me va a hacer sentir tan mal, ¿sí? Que no lo voy a poder manejar. Ahora bien, nosotros estamos en casa. Y todo esto que yo les hablé puede aplicarse para esta cuarentena, pero en algún momento vamos a salir de la cuarentena. En algún momento vamos a volver a la vida como la llevábamos, a las clases presenciales, a dar clases presenciales y a tomar clases presenciales, ya sea en inicial, en primaria, en secu, en la universidad, ¿sí? Vamos a tener que volver a nuestros lugares de trabajo.
Vamos a tener que nuevamente relacionarnos con las personas con las que ahora vemos simplemente a través de una cámara. Vamos a volver al transporte público. No sé cuántos de ustedes viajan para trabajar, pero en mi caso viajo 1 hora y media de ida y 1 hora y media de regreso en transporte público. Y voy a volver a eso, con todo lo que conlleva el transporte público aquí en Buenos Aires. Y entonces, ¿qué hago con los conflictos que se generan? Bueno, en esta charla yo les voy a dar algunos consejos, algunos tips que no simplemente se aplican para ahora, para la cuarentena, sino para después. Pueden ser aplicados en cualquier momento, porque el virus más peligroso, ¿sí?, que en esta charla yo voy a estar tratando de que no llegue a tu hogar, que no llegue a tu vida, y que si está lo puedas sacar, es el virus de la discordia, ¿sí? Es el virus de la enemistad. La enemistad contigo mismo, la enemistad con otras personas, la enemistad con Dios. Así que esta es la primera parte de la charla, pero te espero, sí, te espero allí en Zoom, porque vamos a tener la siguiente parte, donde vamos a ver justamente cosas prácticas para implementar y donde también vas a tener un momento para hacer preguntas.